vuelvo con otra receta sencillísima y que queda muy muy rica. Unos kluski slaski, no sé si lo pronuncio bien, o kluski de Silesia, una especie de ñoquis tradicionales de Polonia y que se consumen como acompañamiento. La receta original es de por sí sin gluten, no es que yo la haya adaptado. La forma que tienen, con ese rehundido en el centro, es para que recojan la mayor cantidad posible de salsa. Salsa que os enseñaré también a preparar en el vídeo, ya que los kluski en sí son extremadamente fáciles de preparar. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos kluski de Silesia. Comenzamos con la salsa, y para ello picamos bien finas la zanahoria, la rama de apio y la cebolla. Ponemos a calentar un par de cucharadas de aceite a fuego medio y añadimos las verduras picadas. Extiende, pero no remuevas en exceso al comienzo. Deja que ganen temperatura y que vayan perdiendo humedad. Mientras tanto, pon a cocer las patatas con la piel. Cuando veas que las verduras empiezan a ponerse tiernas, remuévelas para que se hagan de forma homogénea y añade el ajo picado o prensado. Cocina durante 1 minuto aproximadamente, que notas que se empieza a desarrollar su olor, y añade el vino tinto. Deja que se evapore un poco para que se concentre el aroma. Si no quieres añadir vino, añade simplemente caldo. Ahora añade el concentrado de tomate, el caldo de verduras en mi caso, la pimienta y sal si es necesario. Deja que cueza a fuego medio durante unos 20 o 25 minutos, hasta que veas que el caldo ha reducido. Cuando las patatas se dejen atravesar fácilmente, retíralas del fuego, tira el agua y deja que enfríen un poco. Y en el momento que la salsa tenga este aspecto que ves, apaga y retira también del fuego. Como mi vaso de batidora es de plástico, he dejado que enfríe un poco. Y es que lo siguiente que hay que hacer es triturarla bien fina. Ve añadiendo chorritos de agua hasta ajustar la consistencia a tu gusto. Yo reconozco que la dejo algo espesa, esta salsa suele ser más líquida, pero yo prefiero que se pegue bien a los kluski. Prueba y añade sal si lo ves necesario. Pela las patatas mientras aún están calientes, o que puedes esperar un poco si aún queman demasiado, o pelarlas debajo del chorro de agua, como me recomendabais en mi vídeo de vareniki sin gluten. Te dejo la receta aquí arriba. Machácalas o prénsalas hasta que no queden trozos. Yo voy a usar un pasapuré. Añade la sal y mezcla. A continuación se añade el almidón de patata. Y para que los kluski realmente se puede llamar kluski, debe ser de patata. Os doy el peso en gramos, pero la forma tradicional de calcular la cantidad es la siguiente. Se alisa la superficie de la patata y se marcan 4/4. Ahora se vacía uno de ellos, la patata que se quita se pone simplemente encima del resto y se rellena ese hueco con almidón de patata. Yo lo tenía pesado y cabe justo. Mezcla muy bien hasta tener una masa totalmente homogénea. No debería pegarse demasiado, pero debe ser una masa blandita. Divide en porciones. Los kluski se suelen hacer grandecitos. Yo he hecho 18, pero hay recetas que dan estas mismas cantidades para 10 kluski. Hazlos a tu gusto. Cuando tengas porciones de tamaño parecido, haz una bolita con cada una. Si se te pegan, lávate las manos para quitarte los restos de masa y ya no deberían pegarse. Añade un poquitín de almidón de patata por encima si es necesario, aplana cada porción un poco y forma el rehundido central. Ahora llega el momento de cocerlos. Para ello, pon 2 litros de agua con sal a cocer a fuego medio alto. Detrás de esta cacerola estoy calentando lo que serviré con los kluski. Luego os muestro lo que es. Cuando el agua empiece a hervir, añade los kluski. Esta cantidad debe servirla en 2 tandas. Cuece a fuego medio. Y en el momento que suban a la superficie, cuece 3 minutos más.
Sácalos con cuidado. No los vuelques sobre un escurrepasta para no chafarlos. Y cuando estén todos listos, llega el momento de servir. Una combinación muy común es con estofado de carne y lombarda especiada con manzana. En internet encontráis la forma de prepararla si tenéis curiosidad, ya que yo no tengo receta aún. En lugar de estofado de carne, yo tengo un guiso de garbanzos a los que he añadido un poco de la salsa que os he mostrado. Puede ser una opción para quienes no consumís productos animales. Y esta es la textura que deben tener los kluski, blanditos, blanditos. Como alguna vez me pedís que los muerda, para ver qué textura tienen por dentro, os lo enseño aquí. Ciertamente parecida a un gnocchi, pero más elástica. Y lo dicho, la mejor manera de comer estos kluski es con una buena cantidad de salsa. Y nada más por hoy, yo me voy a comer mis kluski con mis garbanzos y lombarda especiada, y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!